charlas virtuales que estamos haciendo desde el PUNEPE, que estará a cargo de un expositor tan calificado como es el licenciado Auer, que nos va a hablar de conflicto geopolítico, la actualización, así lo tituló. Para comenzar, me voy a permitir citar al general Perón, que dice que la política es la política internacional. Si la política internacional debemos abordarla de distintas variables, ¿no? Pero lo importante es reconocer quiénes son los actores. Y sabemos que la dura hegemonía mundial queda reservada muy poco, eso no fue cambiando durante varios tiempos, a lo largo del tiempo, pero sí, si vamos a profundizar y hablar de actualización, hubo cambios que podemos mencionar, como ahora en este momento el mundo tiene puestos los ojos en lo que es la guerra la guerra comercial que está manteniendo Estados Unidos con China. Entonces, tendrá que el nuevo gobierno de Biden tener que analizar, enfrentar esta disputa comercial con este gigante asiático, como también tiene que llevar adelante lo que es esta amenaza que es una gran amenaza, que es la alianza entre Rusia y China, algo impensado, dos enemigos que pasaron a firmar acuerdos, a tener realmente una cooperación sin precedentes, lo dijeron sus mandatarios, así lo definieron. Estos siempre analizando, si seguimos hablando del gigante asiático, de lo que es China, tenemos que también pensar nosotros, latinoamericanos, sudamericanos, también lo que pasó en las últimas 2 décadas, que es las relaciones que están teniendo China con América Latina. Todo lo que se reforzaron, se intensificaron las relaciones comerciales, económicas, de inversión. América Latina quiere dejar de ser el productor de materia prima para poder industrializarse, poder impulsar una innovación y así lograr una autonomía geopolítica. Tendrá que tener en cuenta todo este panorama los gobiernos nacionales como reto para poder articular los intereses, o equilibrar los intereses que intenta hacer con China y con aquellos actores tradicionales como son Estados Unidos y la Unión Europea. Siempre todo esto supeditado a la capacidad de autodeterminación que tengan estos países. Yo pensaba que cuando hablaba de actualizar y en el tema de sujetos internacionales, que también deberíamos traer quienes tienen una gran injerencia, que son aquellas organizaciones transnacionales, como son los grupos concentrados de poder económico, financiero, lo que es el crimen organizado, como lo es los cárteles de droga, las ventas de armas, los grupos terroristas, que a partir del 11 de septiembre del 2001 comenzaron a ser una amenaza para el mundo. Ya en ningún lugar nos sentimos seguros. Esto ayudado por las nuevas tecnologías que hacen que puedan adoctrinar, cooptar jóvenes para que sean nuevos terroristas. Y también, si hablamos de organizaciones transnacionales, tenemos que pensar en feminismo, en los grupos ecologistas, en lo que son los derechos humanos. Y como ejemplo, por ahí, de lo que son los grupos, por ejemplo, en China, la negociación de China, ¿quiénes tienen alguna injerencia a estos grupos de medio ambiente? Lo vivimos en nuestro país, en Brasil, en diferentes lugares, con denuncias por lo que implican las inversiones chinas con un gran impacto negativo ambiental. Entonces, esas denuncias hacen que se tengan que lograr un mejoramiento y lograr un cumplimiento de lo que son las normas. Bueno, creo que el contexto se trata de eso, de analizar cómo los gobiernos nacionales pueden jugar en esa pelea de dinosaurios, ya sea por una definición ideológica o por alguna determinación pragmática. Cómo van a tener en cuenta esos roles en el agrupamiento regional.
Pero la geopolítica tiene diferentes aristas, no solo mirada desde los sujetos, sino también que es un estudio de las estructuras de las ideas, de las formas organizativas, de las doctrinas, de la cultura y los valores, de las religiones también, no me lo quiero olvidar, pero para ello el tema merece un examen de calidad, y qué mejor que acá lo tenemos al licenciado Ricardo Auer, que voy a leer su currículum. Es egresado de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, es empresario pyme exportador, consultor internacional en transferencias tecnológicas, exportó tecnología a China, expresidente de la Fundación Saber Cómo, del INTI, profesor investigador del Centro de Estudios Estratégicos, Escuela Superior de Guerra. Bueno, vamos a darle la palabra al licenciado, después al final vamos a hacer como hacemos todas las reuniones, que vamos a abrir para las preguntas, ya sean lo quieran hacer por escrito en el chat, o levantando la mano para hacer la viva voz. Así que, licenciado, todo suyo a la exposición. Bueno, muchas gracias por la introducción, doctora Acuña, muy amable de su parte. También quiero agradecerle la invitación en general de FUNEPE y al presidente Antonio Bonifati, el gran amigo de vieja data. Bueno, hoy es un día que hay que recordar, el Día de Afirmación de los Derechos sobre la Malvinas, y viene a propósito esta recordación porque si en aquel momento hubiera habido un poco más de estudios geopolíticos en la Argentina, por ahí el resultado hubiera sido otro, o el curso de la guerra hubiera sido otro. Lamentablemente, como se dijo, la política exterior es la principal política de un país, y ahora con el tema de que las comunicaciones son instantáneas, la política interior y la política exterior están muy mixturadas, son prácticamente lo mismo, porque lo que ocurre acá instantáneamente se sabe en Estonia, y lo que ocurre en Mongolia y se sabe inmediatamente lo que en la noticia sale acá. Así que recordando las Malvinas, vamos a tratar de hacer un resumen de los temas de geopolítica, actualizando lo que sabemos o opinamos sobre estos temas. Voy a pasar a poner un PowerPoint, si el coordinador me permite. ¿Lo están viendo bien ahora? Miren que tengo que moverlo de otra manera esto. Un segundito y ya estamos. Bien. Bueno, el temario es así. Voy a hablar primero una introducción de transiciones rumbo a lo que está ocurriendo, factores portadores del futuro, un detalle, entramos en el tema geopolítico, vemos las principales tendencias y después nos abocamos al conflicto del G2, que es el Estados Unidos y China, y planteamos los escenarios que surgirán de toda esta evaluación. Siempre quiero recordar, antes de empezar la charla en sí mismo, que los imperios siempre han tenido épocas diferentes, ¿no? Las cosas no son tan estables, y este gráfico es interesante porque muestra en el año 1000 que el conjunto del Producto Bruto de todos los países estaba en más de un 30% en manos de la India, y un veintitantos, 28, 27, estaba en manos de China, mientras que los países árabes, que es lo verde, y Europa estaban muy, muy bajo, 10, 15%. Fíjense la evolución de cada uno. Los países árabes se mantuvieron y bajaron, era el momento del Imperio Mella, digamos, y después lo interesante es India fue bajando lentamente por la disgregación interna, más que nada, y el fraccionamiento en varias marajatos, digamos, y el caso particular de China, que siempre fue importante hasta la revolución industrial. Ahí es donde sufre el avasallamiento del imperio inglés, y ahí es donde cae rotundamente, por lo cual eso explica, lo que vamos a ver después, el gran resentimiento que tiene China contra todo Occidente. El gráfico es elocuente en ese sentido. Y el caso de Estados Unidos, que no existía durante tantos años, hasta que a partir de 1800 empieza a subir, subir, subir y se mantiene. Este gráfico llega al 2003, 2004, o sea que no está actualizado, la historia dirá cómo seguirá. Bien. ¿Qué son las transiciones? El mundo ha evolucionado, yo lo he dividido para simplificar y ser pedagógico en tres etapas, digamos, en la última parte.
Del 45 al 90 tuvimos la Guerra Fría, o sea, la competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética, donde Occidente había democracias liberales y tanto en la Unión Soviética como en China había socialismo, cada uno con sus características, inclusive estaban en conflicto entre ellos. Entre el 89 y el 2009, después de la caída del muro de Berlín, el mundo se vuelve unipolar, se hablaba del fin de las ideologías y el predominio de Estados Unidos es tan grande, pero dentro de Estados Unidos el dominio pasó a mano del sistema financiero, que fue globalizándose a partir de los fenómenos tecnológicos. Y desde el 2009, cuando es la crisis del Lehman Brothers y otros en Estados Unidos, empieza ya a predominar los aspectos geopolíticos, empieza a ver que las cosas no son tan simples, que los países tienen intereses que no responden a estas cuestiones. Occidente sigue las democracias liberales con desafío de los movimientos nacionalistas, que es lo más actual actualmente. En Rusia tenemos, por la consolidación del señor Putin, un nacionalismo autocrático, pseudodemocrático. Hay elecciones, pero tan reguladas. Y en China cada vez más se manifiesta su nacionalismo de características autocráticas, muy capitalistas, más capitalistas que Estados Unidos actualmente, con predominio del Estado y el partido único. Lo que queda claro es que ya no hay una lucha ideológica, sino que lo que se debate son los intereses nacionales de cada uno de los poderes. ¿Qué ocurrió en todo este periodo, más en el último, con la sociedad, digamos? La globalización después de su auge fue declinante, pero en el medio hubo todo este fuerte cambio tecnológico del cual todos conocemos y hablamos. ¿Y qué pasaba? La competencia se hizo desigual, porque quien se apropiaba primero de las tecnologías, el know-how, ese iba ganando y al frente. Y ahí es donde ganó el sistema financiero, que fue más fácil para ellos de regular y hacer todas las maniobras financieras a partir de los conocimientos tecnológicos. En Occidente la gente fue tomando, digamos, disgregándose como pueblos, les llamo yo. Es decir, había un pueblo que se hacía cada vez más mundano, más internacional, y yo le llamo la liberalización de las ataduras de los individuos a eso, que fue expresado en forma brutal por la señora Thatcher, que dijo, ya no hay sociedades, hay individuos. Los individuos son de cualquier lugar del mundo, lo cual es un concepto tan brutalmente erróneo que es lo que explica las situaciones actuales. Ahora bien, ¿quiénes perdieron en todo estos tiempos? El Estado fue la patria, las nacionalidades, las religiones, las etnias, las identidades culturales, los valores morales, las comunidades organizadas, los partidos políticos, las agremiaciones, las fraternidades, los sindicatos. Todo lo que eran agrupaciones medianas, grandes o pequeñas, digamos, se fue lentamente relativizando su poder en el contexto de esa globalización y disgregación más que nada hacia la multiplicación de las individualidades y de los fenómenos, como observamos ahora, el ecologismo, el feminismo, también es parte de ese conjunto de liberalizaciones. Sin embargo, en estos momentos hay algunas resistencias a todas estas cosas. ¿Qué ocurrió con la pandemia? También es otro tema interesante, porque colapsó ese orden global que se predicaba que había un orden global que explotó, porque el gobierno mundial no funcionó, la globalización económica tampoco, porque quería un producto de algún lugar en tu cadena de suministro y no estaba. Los gobiernos nacionales tuvieron que asumir el control dentro de cada frontera y lo hicieron, y tomaron medidas de excepción. O sea que todos los condimentos que conocíamos de lo que eran las democracias, los debates y todo lo demás, el mercado y todo lo demás fue paralizado momentáneamente, ¿se entiende? Para de alguna manera tratar de resolver el problema. Y los derechos políticos, las obligaciones económicas, algunos más, otros menos, también tuvieron problemas. Y eso fue porque los pueblos entraron en pánico. El miedo es un gran ordenador social, sin ninguna duda. Y aceptaron en parte y en parte no. Este juego, digamos, también se ve más complicado por el problema de la virtualidad de las redes sociales. Acá lo vimos más claramente y en otros lados igual. ¿Qué sabemos de cada vacuna? Porque uno le llueven informaciones de los medios públicos, de los diarios, del internet, de las redes sociales, y uno ya no sabe qué es verdad y qué no es verdad.
Este es el problema, digamos, del mundo actual. Por lo tanto, es difícil cualquier análisis de cualquier índole porque uno no pisa firme, digamos, en cuanto a las definiciones que puede haber sobre algo valedero o no valedero, verdad o falso. Y por lo tanto, ahora entramos no en una, yo le llamo nueva realidad, no de otra manera, porque el mundo que va a venir ahora va a ser absolutamente diferente y no sabemos cómo va a ser en cada uno de los lugares. Bien. Ahora sí tenemos algunas características, digamos, que probablemente ocurran. El driver central de los conflictos mundiales está planteado como que son las tecnologías, sin ninguna duda. Ahora bien, eso trae problemas de empleo, pero no el empleo por desocupación por robots, sino también que va a haber muchos profesionales. Y cada vez el profesional, como no puede agremiarse porque está aislado, y el mundo tiende a ese aislamiento, entonces va a estar cada día más barato. O sea, todas las profesiones importantes y todo lo demás van a empezar a ver tanta cantidad de gente que el nuevo obrero explotado va a ser el profesional ingeniero organizador de temas o que programe y todo lo demás. Ese va a ser el problema, porque la sindicalización, tal como se la concebía hasta ahora, digamos, va a sufrir muchos cambios y va a haber nuevas modalidades. El Estado también va a tener mayor influencia, en general va a ser así, pero nunca se sabe si va a ser eficaz o eficiente. La educación y la capacitación van a necesitar cambios importantes. La cultura seguramente va a sufrir algunos choques culturales, ya veremos en detalle, y el ambiente sí va a estar un poco más protegido porque se ha visto que parando todo la situación atmosférica y de las aguas y todo lo demás va a mejorar. El factor psicosocial va a estar determinado por las comunicaciones sociales, o sea, lo que vamos a ver más adelante, la manipulación que va a haber con las nuevas tecnologías. Yo le llamo el siglo de la mujer el que viene, porque eso sí va a ser una característica importante. El cambio de estilo de consumo ya se está viendo, la urbanización también y la ocupación territorial van a sufrir cambios, porque las grandes urbes están en juego. Ahora se discute mucho qué van a hacer con las grandes urbes. El factor poblacional, seguramente va a haber menos crecimiento, y los sistemas de salud, bueno, es obvio que van a tener que modificarse en parte. Bien. Vamos a ver, entonces yo tengo un método de análisis que son analizar los factores portadores de futuro. Con eso le llamo a cómo va a cambiar en un escenario tan volátil, con grandes incertidumbres, cambiante y ambiguo, lo que pongo ahí VICA, cómo va a sufrir cada uno de estos temas, digamos, el geopolítico, el tecnológico, los militares, etcétera, todo lo que están ahí. Pero algunos son más importantes que otros, o por lo menos tienen mayor importancia en algún sector. Por ejemplo, los geopolíticos, tecnológicos, militares y económicos, que son el principal factor de dominio de las potencias, digamos, de las grandes potencias. Lo que ocurre con ellos es lo más importante de todo, porque ese es el que en última instancia determina en cascada lo que va ocurriendo en otros lugares. Y nosotros, un poco los países periféricos, estamos más acostumbrados a debatir los temas ambientales, los psicosociales, porque sufrimos, los culturales y los políticos. Pero todo tiene que ver con todo, la influencia es cruzada entre todos los factores y todo es importante porque si la mariposa se mueve puede producir una tormenta en otro lugar. Bien. El nuevo entorno tecnológico. Esto no es nada nuevo, digamos, se lo mira como nuevo, pero en verdad las nuevas tecnologías siempre fueron producto de las grandes disputas de los poderes mundiales, o sea, de las disputas geopolíticas. Si ustedes recordarán la conquista del espacio que inició Estados Unidos, después siguió Rusia, la guerra de las galaxias que hizo Reagan y desbarató el imperio de la Unión Soviética, digamos, y después llegamos en la etapa siguiente a Internet, del Internet llegamos a la inteligencia artificial y ahora estamos discutiendo los algoritmos y el 5G. Y todo es por las guerras entre las grandes potencias, porque el Estado es el que desarrolla toda esta tecnología, no lo hace el sector privado. En todo caso, lo harán privado con financiamiento del Estado, con una orientación que le da el Estado para hacerlo. Bien. Entonces, el entorno tecnológico actual está dominado por estos temas. La inteligencia artificial, que da lugar a la industria 4.5.0, las comunicaciones con eje en la tecnología 5G, la biotecnología, la nanotecnología, pero más que nada,
ahora lo que se observa es que hay una sinergia tecnológica, o sea, todo se combina con todo, que es lo que da lugar a la economía del conocimiento, que graficado está inteligentemente, alguien lo hizo y yo lo copié. Esta es un poco la robótica, la nanotecnología, la computación cuántica, todo se va mezclando y combinando y van surgiendo procesos nuevos y productos nuevos, ¿no? Con todo esto. En el fondo, estas transiciones que estamos viendo se pueden resumir así, digamos. Todo lo que es analógico pasa a ser digital. No es que todo, pero la predominancia va a ser digital. Todo lo que es lineal pasa a ser circular. Todo lo que es rígido pasa a ser flexible y todo lo que es individual, para contraponer la falencia del ultraindividualismo, necesita de las redes colaborativas, que son las cadenas de suministro, las cadenas de valor o lo que fuere. Como hay distintos nombres para nombrar estas cosas. Pero en el fondo, digamos, el concepto final de todo esto pasa por acá. Ahora, cada país, cada lugar, cada industria, cada persona, tiene que tener, para adaptarse a todo esto, tiene que tener rapidez en asimilar y adaptar todo esto. Esa es la clave para no perder el ritmo. Y fíjense, esto es un gráfico clásico que sale de Internet, que en un minuto de Internet ocurre tantas cosas que después que lo pueden ver ustedes mismos en Internet sale fácil. El punto central hoy no es solo los hardware, sino los software. Y ahí es donde en la tecnología, digamos, han aparecido en los últimos años estas cosas que son las que transforman la realidad fuertemente. Los algoritmos son funciones matemáticas complejas, basado en lo que uno ve, pero también en lo que no se ve, y que toma la ubicación del dato, el comportamiento anterior, la historia, ordena y jerarquiza los peces del océano digital. Esa es la frase que explica bien todo. Entonces, ¿qué permite? Clasificar de todo, no solo comportamientos, sino sabiduría, experimentos, todo es clasificable y segmentar. Y ahí viene el tema central, el segmentar. Las fake news justamente son eso, meter noticias que parezcan verdaderos, dejando de lado la prioridad si es verosímil, digamos si es verdad o no, pero que parezca verosímil, o sea que parezca que puede ser. Y entonces estamos bombardeados continuamente de fake news en todos lados. Todos los poderes de cualquier gobierno, de cualquier estado, de cualquier nación, de cualquier sector que tiene algún poder, usa todas estas cosas y la política, que es una de ellas, ama identificar y segmentar y convencer, como todos sabemos. Y esto usa frecuentemente todas estas herramientas, que son las que producen las grandes empresas y las venden en los aspectos comerciales, pero también para el uso del poder político, etc. Y entonces las fake news son las que explican lo que estamos asistiendo en todas partes del mundo, que son las grietas. Las grietas no es un problema argentino, existe en todos lados. Ahora, en algunos lados no. Ahora, en China no existen las grietas. Bien. Son instrumentos porque en última el que consiste todo en que recibir las noticias que son del agrado de uno, y el agrado de uno lo va copiando y se la va pasando a la gente que piensa como uno, entonces todos miran de un lado o del otro de la grieta, cada uno en su respectiva pecera. Por lo tanto, ¿qué anula eso? Anula el debate. El debate es lo que permite el progreso de las sociedades. Entonces, al haber fake news y haber grieta, el debate queda perdido. Por lo tanto, aparecen las posverdades, las verdades que no son verdades, pero que distorsionan toda la realidad y la gente lo va creyendo, y que eso todo se maneja por métodos emotivos. Por lo tanto, se manipulan las redes, como todos sabemos, y eso se atraen a la gente que dé todos los datos, no voy a explicar todo esto, y como todos sabemos, las redes sociales son la agencia de publicidad, que es lo que he explicado, que se vende toda la información, y por lo tanto, la hiperfragmentación de todas estas informaciones permite una hipersegmentación, y ahí empiezan los problemas de odio, que lamentablemente nos están dominando la situación y es terriblemente negativo para todas las sociedades. Entonces, en resumen, para terminar el tema tecnológico,
La tecnología tiene dos formas de actuar, digamos. Una son las tecnologías duras, digamos, las que actúan sobre los bienes físicos. Si yo tengo una buena conocimiento biotecnológico, puedo hacer vacunas o alimentos. Por ejemplo, la carne vegetal es un tema importante en todas partes del mundo, en Occidente, más que nada, Europa y Estados Unidos, la carne vegetal está ahí ya en venta pública en todos lados, y eso son desarrollos biotecnológicos. La nanotecnología que produce nuevos materiales, nuevos procesos también, las impresoras 3D, robótica, drones, en fin, todo lo que son bienes físicos puede ser mejorado mediante tecnología dura. Y después son las tecnologías intangibles, los software en general, actúan sobre la mente humana. También terriblemente importante porque los comportamientos humanos hacen a la política, hacen la geopolítica, hacen al devenir de la humanidad. Y entonces ahí es donde también hay que analizarlo con mucho detalle, particularmente cuando veamos más adelante algunos temas, las plataformas informáticas, cómo se están organizando en el mundo. Bien, voy a entrar entonces en los temas geopolíticos. Como expliqué todo esto de la tecnología, para que se entienda que la tecnología abarca no solo los aspectos materiales, sino los aspectos intangibles, que son los que entran en la mente humana, y eso hoy es muy importante a los efectos geopolíticos, que ya no se clasifica más en su dimensión clásica, que eran qué bienes tenían un Estado, cuál era su economía, la población, la tierra, los recursos, si tenía alimentos, no tenía alimentos, si tenía minerales, si tenía energía, en fin, todo lo que era material y que hacía, cuántos militares tenían, cuántos cañones, cuántos tanques, etcétera, etcétera. Ahora bien, la lucha de geopolítica se da en el ciberespacio, que es el software comunicacional. O sea, ahora tener toda la big data del competidor, la big data, la analítica, los algoritmos, la robótica, digamos, todo lo que hace al conocimiento del oponente, digamos, es muy importante, porque hace a la necesidad de mandar información que lo debilite al otro en última instancia. Ese sería el concepto del conflicto, ¿no? Y por lo tanto, si el software comunicacional es tan importante, lo es el espacio exterior del cosmos, porque ahí es donde están todos los satélites de comunicación. Y ahora ya hay mini satélites y hay drones que se encargan de voltear a los mini satélites. O sea, esta es la realidad actual. No es la del futuro, no es la de la imaginación de la guerra del espacio, etcétera, etcétera. Esto es lo que está ocurriendo ahora, porque controlar las comunicaciones, si hay un apagón de las comunicaciones en Estados Unidos, y lo hicieron los chinos, lo hicieron los rusos, eso es un tremendo problema. O que le interfieran los software de las centrales nucleares, por ejemplo, planteo eso, digamos. Entonces, todo el concepto de espacio de la geopolítica ahora tiene espacio ampliado en todo este sentido. Para agregar mayores detalles a estos conflictos, hace 10 o 15 años atrás, dos coroneles del Ejército de Liberación chino, el más conocido ahora es el ahora general Qiao Liang, escribió un libro que se llama Guerra Irrestricta, donde explicó que no hay reglas ni límites y que nada está prohibido, cuando uno trata de generar poder para la nación. ¿Eso qué significa? Significa que ya no se trata de tener militares, fuerzas armadas, barcos, aviones, portaaviones, sino que todo vale, y todo vale en los temas culturales, en la guerra de los estupefacientes, en el contrabando, en la ayuda económica, en los temas ambientales, destruir una cosecha, en las guerras de las monedas, las leyes internacionales, todo lo mediático, por supuesto, todo lo informático, los hackers, todo eso, lo psicológico, lo psicosocial, lo tecnológico, robar tecnología, por ejemplo, recursos naturales, recursos energéticos. Esto está escrito hace muchos años como lo dijeron los chinos, pero en verdad es lo que hacen todos los poderes. No vamos a ser tan hipócritas de que esto lo hacen los chinos y no lo hacen los demás. Esto no es cierto. Lo hacen los franceses, los alemanes, los americanos, los rusos, etc., y los ingleses particularmente. Bien. Y además explicó otra cosa en un libro ya más actual, que dijo por qué Occidente está complicado y retrasado y nosotros no. Digamos, esto es muy importante entenderlo. Y esto está transcrito textualmente de un texto de él,
digamos que Estados Unidos creyó que la economía virtual, la de los servicios, la de la informática, que eso era el liderazgo absoluto y que no importaba la economía real. Si fabricabas o no fabricabas máscaras o respiradores, eso no era importante, porque eso finalmente se conseguía. Eso era el concepto, el núcleo duro del concepto de la globalización, que todo se puede fabricar en el lugar más eficiente. Entonces, como no iba a haber problemas geopolíticos, eso era fácil de resolver, entonces se conseguía en Taiwán, se conseguía en la India, se conseguía donde fuera, porque eso, la realidad mostró ahora que no es así, y eso ya hace años que se viene sabiendo que no es así. Entonces, los chinos explican todo esto, y es interesante porque hace a entender qué es lo que ocurrió en Estados Unidos al final de la época Obama. Bueno, le pone palabras, etcétera, etcétera. Y esto es importante porque ellos tienen dos sectores claramente identificados que lo fueron separando. Uno estaba en la costa, después se trasladó al interior y ahora en la costa hacen otra cosa. Uno es el empleo masivo, que es el que tiene baja tecnología, pero permite que todo el mundo esté empleado, todo el mundo gane su sustento y de lo que consume. Y el otro es el que, protegido por el Estado, manejado por el Estado, financiado por el Estado, tiene hacia a la competitividad internacional de China, que es la alta tecnología. Digamos. Esto lo tuvieron que explicar los chinos para que los norteamericanos lo entendieran. Entonces, la competencia entre países puede ser no tecnológica, como ya resumimos lo que ya dijo el general Qiao Liang, pueden ser culturales, así como Hollywood era la difusión de la cultura norteamericana, ahora las habilidades circenses, los espectáculos, el turismo chino hacia a la difusión de la cultura china. Los empresarios económicos, la finanza, el swap que tenemos nosotros es parte de esa técnicas, digamos, de captación de países para no dominio, sino para su relación y hace a conseguir insumos que ellos no tienen. El comercio también, los acuerdos internacionales, Estados Unidos, China en este momento maneja en las Naciones Unidas las principales comisiones de las Naciones Unidas, es presidente o vice, digamos. Yo veo a China hoy, para adelantarme un poquito a lo que voy a decir de China, como el equivalente a Gran Bretaña del siglo XIX o los norteamericanos. O sea, ellos están en una avanzada que les permite tratar de dominar, digamos, el papel hegemónico en el mundo. Los conflictos de base tecnológica obviamente son los ya conocidos, los sistemas de armas, la ciberguerra, el espacio exterior, por eso China ahora está mandando satélites que se depositan en el otro lado de la Luna, está pensando llegar a Marte también, o está llegando ya cerca, y así sucesivamente, todo hace a la cuestión de dominar también el tema del espacio exterior por el tema de las comunicaciones. Bien, todo esto ya es conocido, no hace falta insistir demasiado. Es importante el tema de las plataformas que nombré antes, que cada una de las potencias ya tiene su propia plataforma para hacer lo mismo. El Internet, que es digamos, el dominio prácticamente mundial, empezó ya hace unos años a tener otra Internet, no la Deep Internet, esa es otra, esa no hace la cuestión, sino la oficial, la de Rusia, que se llama RUNET. Google tiene su equivalente en China que se llama Baidu. El GPS, el famoso GPS, digamos, que antes era el único, ahora ya tiene. China tiene su propio y tiene más satélites de precisión que los norteamericanos. O sea, por lo menos en su territorio tienen una precisión de 3 kilómetros cuando los americanos tienen 6 kilómetros, algo así. No recuerdo exactamente el nombre, pero vale para explicar esto. Mientras que el GPS de Rusia se llama GLONASS y en Europa tienen el Galileo. El equivalente Facebook es el RenRen, el WhatsApp es el WeChat, el Amazon tiene Alibaba, muy conocido, el Twitter tiene Weibo y el Instagram es el TokTok. Todos conocidos, o algunos no tanto. Pero como verán, el tema de las plataformas es que
cada potencia se está aislando de la otra porque sabe que el conflicto, si le da la preeminencia a uno solo, digamos, este la domina totalmente. Por lo tanto, cada uno de ellos se ve obligado a hacer lo que puede para tratar de no ser dominado por el otro en cuanto a la información disponible. Bien. Evidentemente, dentro de los temas tecnológicos que hacen a las plataformas y que hace todo este conflicto, digamos, entre las potencias, la inteligencia artificial tiene el centro de gravedad, porque ahí es donde se dirime la supremacía política, económica y militar, finalmente. Es el motor de la economía, además, actual, y tiene influencia decisiva en todos los temas geopolíticos. El campo más desarrollado es el militar, sin embargo, no el civil como todos pensamos, porque ahí hay soldados robots y hay drones asesinos que son muy chiquitos y plantean visiones, digamos, y armas letales, personales y de ciudades. En el último conflicto de Israel con Palestina se vio algunas de estas cosas, como todo el mundo habrá visto en televisión. Y bueno, todo tiene implicancia de todos los factores importantes, portadores de futuro, es donde la inteligencia artificial puede ser aplicada. Y el problema de fondo de todo esto es que falta un consenso en su regulación ética, y como no hay límites, según dijo el general Kiaoliang, es difícil que para algunas cosas se guarden algunos límites. Quien lo dijo con todas las palabras es el camarada Putin, que dijo: quien lidere la carrera de inteligencia artificial gobernará el mundo. ¿Cómo está la situación de Estados Unidos y de China en este punto? Estados Unidos tiene mucho más talento, digamos, y patentes, conocimiento, digamos, de inteligencia artificial que nadie en el mundo, porque el que lo ha trabajado primero. Además, sus productos y procesos, los que por lo menos se ofrecen en los mercados, son generalmente confiables y de máxima seguridad. Y tiene un mercado occidental maduro que permitiría absorber nuevas innovaciones, digamos. Esto es importante para los desarrollos, porque cada uno de estos desarrollos no se hace, o los estados no lo financian solo para hacerle la guerra, entre comillas, a China, a los rusos, a los demás, sino para ponerlo en el mercado, porque si no sería infinanciable, digamos. O sea, tienen que tener aplicaciones, se llama tecnologías duales, tienen que tener aplicaciones comerciales y estratégicas simultáneamente. Y China tiene la ventaja que tiene más datos que nadie. Por su población puede crear y estudiar los algoritmos que se prueban con la Big Data únicamente, no se pueden probar en pequeña escala como un proceso biotecnológico, sino que hay que probarlo en escala grande, y ahí es donde tiene mayores posibilidades de experimentación. Él tiene, por supuesto, cualquier avance que logre, tiene un mercado propio asegurado, y tiene la ventaja de que si quiere ampliar sus mercados, vender su producto, tiene una buena financiación que ofrecer, cosa que los americanos no lo tienen. En resumen, el 5G y el espacio exterior, donde acá está graficado un poquito todos los satélites y todos los residuos de satélites que están girando en el espacio exterior, que es otro problema más, es el centro de gravedad de todos estos conflictos. Bien, entonces, acá intenté resumir, digamos, una generalidad de las principales tendencias globales de los factores, digamos. En el tema estratégico está dado por la geopolítica de los países poderosos. Esto es lo que va a determinar como el rumbo que va a tomar el mundo. ¿Cuáles son los peligros que cada una de estas tendencias tiene? Que haya una distribución de zonas de influencia, que se pongan de acuerdo los dos y por lo tanto, digamos, esta parte es mía, esta parte es tuya, y cada uno maneje, como hubo en la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En lo tecnológico, el problema va a estar en la protección nacional de las investigaciones y desarrollo. O sea, Estados Unidos tiene el problema de que le han sacado, le han robado, le han vendido subrepticiamente informaciones de sus investigaciones y desarrollo, y ahí está el peligro, justamente, que es la copia o robo de tecnología. En lo militar va a estar todo gobernado ya por la ciberguerra, no por las guerras convencionales, que van a quedar en los países periféricos nada más, pero no entre las grandes potencias. Y ahí el problema es que se escapen algunas de estas nuevas armas y en manos de terroristas, como ya ha ocurrido en el pasado, con algunos residuos nucleares,
y por lo tanto el ciberterrorismo es un peligro latente que está ahí dando vuelta. En la economía, digamos, cada país va a tratar de asegurar el empleo interno, porque esto es lo que da estabilidad a la sociedad, es el empleo. Cuando no hay empleo, hay crisis que se transforma rápidamente en crisis política. Y por lo tanto, va a haber un desacoplamiento pausado de las economías principales. El problema es que sea muy rápido y se desacople y se arme un caos bastante importante con desabastecimiento y todo lo demás. No parecería ser que ocurra, pero está latente la posibilidad. En el tema ambiental tenemos eficiencia energética como tema central y la economía circular como expresión de eso mismo. Y el problema, el peligro es que Estados Unidos y China, que dicen acordar sobre los temas ambientales, después no lo cumplan, pero nadie los puede hacer cumplir a ellos, mientras que Estados Unidos y China pueden hacer cumplir a otros sus promesas o castigarlas por eso. Así que ahí es un peligro que ellos digan, en su lucha, digamos, desprecien después el factor ambiental más adelante. En lo psicosocial va a haber mayor ordenamiento social y mayor influencia de las mujeres, y ahí el problema, el peligro, es que haya desbordes por exclusión y no adaptación. Entonces estos desbordes ya están ocurriendo, el caso más que conocemos acá de Chile, Colombia, etcétera, puede llegar a otros lugares, porque los cambios son tan bruscos, tan problemáticos, que no solo atendible a las pandemias, porque lo de Chile ya ocurrió antes, sino que son procesos naturales de los cambios estructurales que está ocurriendo en el mundo. Y por lo tanto, los desbordes no controlados son un peligro ya con bastante verisimilitud. En la población es probable que baje la población en general, y el problema ahí, que se ve en Europa más claramente, son las migraciones descontroladas, los conflictos. Eso trae problemas enormes, más que nada está afectada África y Europa por ahí, y también en la parte sur de Estados Unidos por el problema centroamericano. En lo organizativo va a haber mayor horizontalidad y más redes colaborativas, y ahí el problema de lo organizativo son los estados, que la gestión pública está atrasada totalmente en muchos de los países, muchos, y no lleva el ritmo adecuado. Por lo tanto ahí se convierte en un problema de barril sin fondo, digo yo, porque no resuelve los problemas del empleo, entonces le quiere dar empleo a la gente, y entonces no lo organiza bien, y por lo tanto es ineficiente, y por lo tanto empieza a cobrar más impuestos, en fin, problema que ya no lo voy a explicar porque es más conocido en Argentina que en cualquier otro lado. Y en lo educativo va a haber nuevos paradigmas, sin ninguna duda, porque lo que se aprendió hasta ahora, el método de aprendió la pedagogía, digamos, va a cambiar bastante, y hay que adaptarse a eso. Bien. Quiero brevemente explicar el modelo China, tal como yo lo veo, y después voy a dar algunos detalles más ya de experiencia personal, porque he trabajado 5 años allí, yendo y viniendo, y conozco bastante a los chinos. En lo geopolítico, vuelve al tradicional centro del mundo. Como ustedes vieron en el gráfico inicial, el PBI mundial en el año 1000 de China era el más importante del mundo, junto con el de la India, y era porque China era tan poderosa que se consideraba a sí misma, los emperadores, como el centro del mundo. De hecho, en Beijing hay un lugar donde hay unos círculos concéntricos donde dice, este es el centro del mundo. O sea, ellos creen que después de la derrota que sufrieron y la devastación que ocurrió en China por el imperio inglés, por la introducción de las drogas y todo lo demás, que ellos están volviendo ahora a ser el centro del mundo. Esto están convencidos no solo el gobierno, sino todos los chinos. En lo tecnológico van a disputar la primera línea, ya lo están haciendo, y están con todo, invirtiendo en todo eso. En lo militar hay mucha inversión actualmente. En lo económico ya casi son la primera potencia económica, depende cómo se lo analice, y es importante ahí lo que expliqué antes de la doble política del empleo, para que no haya tranquilidad social. En lo ambiental siguen con un juego político, ya lo expliqué. En lo psicosocial ellos tienen, desde la época de los emperadores, el pueblo ha sido bastante disciplinado, no sumiso, pero disciplinado, o sea que lo que decía el emperador era válido,
también que tenía una corte que explicaba las cosas, no era a lo bruto nomás, explicaba las cosas porque había que ser así, bla, bla. Entonces, esa armonía social que viene de Confucio, digamos, y tiene tradición milenaria, es un factor importantísimo de la ventaja que tiene China en todo esto. En los culturales tiene una fuerte identidad nacional, por eso la expansión de la etnia Han, que es la principal de China, es bien visible, eso le da una homogeneidad que es otra gran ventaja de los chinos. En lo educativo, el esfuerzo es generalizado y tiene raigambre popular. Los padres se matan para que sus hijos estudien. Invierten sumas de dinero necesarias. Los chicos son sometidos a un estrés continuo mientras estudian en la primaria, en la secundaria y los que llegan a la universidad. Es terrible lo que ocurre, todo lo bastante opuesto a las filosofías educativas argentinas. En lo político, el Partido Comunista es el nombre del nuevo emperador. O sea, ahí hay una autocracia irrestricta, no se discute. Es un modelo culturalmente poco exportable, interesante el manejo de la doble política de empleo. Para ir más rápido, el modelo de Estados Unidos ya es más conocido. En lo geopolítico, el teorema de Tucídides dice que cuando surge una potencia desafiante a la potencia dominante, la dominante tiene que hacerle la guerra. Eso eran los griegos. Ahora el conflicto ya está desatado, es así, se cumple eso y de otras maneras, digamos, ¿no? Ya veremos cómo. Tecnológico, quieren seguir siendo la vanguardia de la innovación. En lo militar son la primera potencia mundial. El gasto en defensa de Estados Unidos es de 5, el de China es 2 y el resto de los países es de 3. Esas son las proporciones del gasto total militar de defensa en general del mundo. 5, 2 y 3. Y eso está cambiando, mejorando la proporción de China en los últimos años. En lo económico tienen grandes problemas con el empleo, debido justamente a que se quedaron dormidos con el tema de la globalización y perdieron muchos empleos industriales y de otra índole, y eso lo están intentando recuperar, así que lo mismo ocurre en Europa, ¿no? En lo ambiental hacen manejo político, no es importante para ello. Psicosocial tienen el problema de la fractura interna, que es una debilidad ostensible de los Estados Unidos. En lo cultural, sin embargo, tiene una fuerte identidad nacional, aunque está afectada por la grieta, sigue siendo fuerte, pero es más fuerte aún en el interior de los Estados Unidos. En lo educativo, ellos son fuertes en lo universitario, y en lo político ya hablamos de la grieta. Lo que sí el modelo ya del destino manifiesto que agitaron durante décadas, esto ya está cayendo, está prácticamente agotado. Y para nosotros lo importante es seguir la política de protección del empleo interno. Acá hay un gráfico del Producto Bruto de acuerdo a la capacidad de compra, y China es más importante que ninguno, eso lo pueden ver en internet. Para no, quiero resumir ahora China y Estados Unidos y ya voy terminando. China está en una fase de expansión global. Ellos vuelven al imperio del centro, eso ya lo hemos conversado, y ellos explican que no son un imperio. Eso es muy interesante detallarlo, porque dice que los que son imperiales son otros, digamos, porque no, el colonialismo fue europeo, inglés, o de los otros países también. El imperialismo es americano, el expansionismo fue soviético, pero ellos no, ellos quieren hacer las cosas de una forma pacífica, pero ahí es donde aplica la teoría de la guerra irrestricta de Qiaoliang, o sea que todo vale, todo en todos los aspectos, o sea, su forma, digamos, de avanzar en el resto del mundo es a través de todos los factores de portadores de futuro. Y el modelo, ellos dicen que el modelo superior, el de ellos es mejor que el modelo democrático, porque han respondido más rápido ahora al tema de la pandemia. Eso, por un lado, parecería ser cierto, más allá de dónde se originó, digamos, esta pandemia, que fue ahí, y por los motivos que ahora están en debate. Pero, digamos, eso es difícil de resolver porque ellos tienen un conjunto de la población con una disciplina social que no existe ni en Occidente
ni menos en Latinoamérica y todo lo demás, que son acostumbrados a la libertad, digamos, más bien ocurre lo contrario, digamos, donde estamos todos fraccionados y peleados entre nosotros, y eso es inviable con un modelo chino. La demografía es muy importante en la estrategia china. Ellos han tenido la política del hijo único, no quisieron disminuir la población y ahora están promoviendo que cada familia tenga 3 hijos. Actualmente es eso, porque el factor de natalidad es 1,3 por cada mujer, y eso hace que a la larga disminuya la población. Debería ser 2, 2, 1, digamos, para mantenerla estable. Y eso trae el problema que si hay menos jóvenes, entonces hay menos gente para trabajar en la industria exportadora, con lo cual conseguiría menos divisas. Si las cajas de jubilación que existen allá también tendrían un problema, porque si hay un envejecimiento de la población, hay menos jóvenes trabajando para pagar las jubilaciones de la gente más vieja, y entonces eso explota, porque se calcula que habiendo ahora 250 millones de jubilados en el año 2050, 30 años, va a haber 500, y eso entonces, si el modelo no resiste que esto siga igual, decayendo la población, o sea que haya menos gente. Entonces la demografía siempre fue importante para la estrategia china. Igual que el tamaño económico es importante para China, porque el objetivo de China es ser claramente visible como primera economía mundial, con lo cual obtendría el respeto de todas las demás, y ahí empezaría a discutirle al dólar como moneda de reserva, porque el dólar actualmente, ¿por qué imprime Estados Unidos billetes a lo loco? Porque todo el mundo los quiere, y en cambio no quiere los yuanes, o mucho menos, por lo menos. Y entonces, si ellos son la primera economía del mundo, entonces ahí empieza a tallar que el yuan puede ser una moneda de reserva. Por eso la importancia de ello en cuanto a el tamaño de la economía. El tema militar es el más complicado de todos, porque ellos quieren que retorne Taiwán a su esfera. Crearon que hay un Estado y 2 sistemas, pero eso actualmente está poco vigente. Y ahí es donde el tema militar cada vez está creciendo más, justamente por el problema de Taiwán y por el mar del sur de la China, que es su área de influencia cercana, que tiene conflicto con otros países, y han creado una flota marítima que actualmente es más grande que la de Estados Unidos, créase o no, porque además de defender todas estas zonas, tienen una flota pesquera muy, muy grande, que llega inclusive acá al Atlántico Sur, que está protegida por los barcos de guerra chinos. La fortaleza de China está en su mercado interno, en su capacidad financiera, en los avances tecnológicos posibles que ya tiene y que van a seguir teniendo, y en la disciplina social que hemos explicado. Sus debilidades son el envejecimiento de la población. Necesita ganar tiempo, porque ellos calculan que para llegar a esos niveles de desarrollo militar y desarrollo económico para ser la primera economía del mundo necesitan 10 años aproximadamente. Entonces necesitan tranquilizar las aguas ahora, que no haya demasiado conflicto, que les permita trabajar estos 10 años para llegar a esos objetivos. Otro de los problemas que tiene es que tiene pocos aliados estratégicos, porque Rusia también es discutible, porque Rusia tiene alguna zona de conflicto con China, créase o no. El puerto de Vladivostok está a 100 kilómetros de la frontera china y a 300 kilómetros de Corea del Norte. Vladivostok es muy importante para los rusos. Es prácticamente ex territorio chino. Eso. Entonces, más todo lo que es la ruta de la seda china, que empezó por Asia Central y ahora abarca todo el mundo, inclusive acá las represas que hay en Santa Cruz son parte oficialmente de la ruta de la seda. Pero volviendo al tema Rusia, todos los países de Asia Central, que eran antes de la Unión Soviética, son las fronteras o los vecinos de Rusia, y eso también le trae cierta intranquilidad a los rusos, el dominio que pueden tener los chinos sobre esos países. Y también tiene problemas con los vecinos asiáticos directos, que son Japón, la India, Corea del Sur y Australia. Eso ha tenido conflictos, no lo voy a detallar acá porque son muchos, pero, China tiene muchas cosas a favor y también algunas en contra, que eso a veces no sale en los medios, se manifiesta nada más que algunas de las cosas positivas.
Estados Unidos llegó a esta situación por errores propios, un poco por su soberbia característica y por despreciar la economía real que ya he explicado. Pero por eso, a diferencia de lo que ocurrió con la Unión Soviética, donde predomina la doctrina Kennan, se llama el funcionario diplomático que inventó el tema de la contención y la estratégica de los rusos, que tenían muchos problemas. Él predijo que iban a tener muchos problemas y que se iba a caer finalmente, lo dijo en los años 47, y resultó correcta su apreciación. Para China eso no es válido, acá no es cuestión de contener la China, sino de confrontarla para que no avance tan rápido que pueda dominar el resto. Esta es lo actualmente que está en juego en todos lados. Estados Unidos también tiene que lidiar con Rusia. Si Rusia, digamos, llega a ciertos acuerdos con Estados Unidos, que es lo que va a ocurrir ahora, la semana que viene en Ginebra va a haber una reunión entre Biden y Putin. Creo que van a hablar de eso, de los problemas nucleares, pero también de los conflictos con China. Puede ser que la cosa se vaya estabilizando de algún modo. Y Estados Unidos tiene la necesidad de defender a sus aliados en Asia, y particularmente a Taiwán, o en general sus espacios amigos, digamos. Con lo cual plantea, en términos del Partido Demócrata, una alianza ideológica, o en el Partido Republicano lo planteaba como un planteo de intereses estratégicos, que son dos planteos distintos. Digamos, el geopolítico tiene más características de intereses estratégicos y el Partido Demócrata es más afín a plantearlo en temas ideológicos, lo cual trae un problema, porque con Turquía, con los países árabes, con Israel, es difícil de combinar un planteo ideológico, digamos, o un planteo estratégico, porque todos tienen una mezcla de cosas, digamos. En fin, tiene sus dificultades todo esto. Las fortalezas son sin ninguna duda la militar, lo que ya he explicado antes, el consumo de alto nivel que tiene Estados Unidos, que siempre es bueno para cualquier innovación y tecnología, y su debilidad máxima es la grieta interna y que no controla el sistema financiero, porque el sistema financiero a veces se cree que ha sido Estados Unidos es lo mismo que el sistema financiero, y no es así. El Estado Estados Unidos tiene un Estado que tiene sus necesidades y tiene sus intereses, mientras que el sistema financiero no tiene patria, digamos, y hace su juego, y por eso trasladó todos sus dineros a China y desarrolló China, que es una alianza que sigue existiendo entre el sistema financiero y China, digamos. Así que todo eso, el devenir, digamos, plantea que va a haber, se pueden hablar de tres escenarios, digamos. Una es la confrontación administrada que he planteado, de que es lo que parece ser que Biden también adopta ciertos criterios de Trump y va haciendo eso, digamos. Otros que se pongan de acuerdo entre ellos dos y repartan la influencia en el mundo, que ya ocurrió, ya lo expliqué, en la Guerra Fría con la Unión Soviética, y otros que se peleen tanto entre ellos que se debiliten mutuamente, y eso sería una gran cosa para el resto de los países. Eso, digamos, es en general lo que uno puede prever desde el escenario geopolítico actual. Ahora, eso tiene alguna implicancia para la Argentina y quise extenderme en alguna apreciación, si me permiten, aunque es un poco tarde, de que nosotros tenemos que pensar, digamos, en un modelo propio, porque no podemos ir por el mundo dando vueltas sin saber hacia dónde vamos y sin saber con quién aliarnos o qué alianza hay que hacer con cada uno. Por eso me permití también pensar un perfil de un modelo argentino, que en lo geopolítico tiene que entender qué pasa en el mundo, porque acá nunca sabemos. En Malvinas hicimos desastre, la inserción en el mundo, cada uno tiene una versión. O sea, acá hay tanto político como visiones del mundo. Y eso es imposible, un país no puede funcionar de esa manera. En lo tecnológico somos grandes productores de recursos humanos y decimos que hacemos montones de tecnología, pero en el fondo no tenemos ni nada concreto. Acá hay que apropiarse de la tecnología, desarrollar productos y exportarlo. Ahí es donde yo diría que la tecnología, la ciencia y la tecnología se van a poder empezar a valorizar. En lo militar hemos desprotegido el tema y hay que reconstruirlo. En lo económico necesitamos una macro estable, baja inflación e inversión, y para eso hay que cambiar un montón de cosas. No voy a detallar los otros temas. En lo educativo ya está a la vista que tenemos que cambiar mucho, y en lo político, obviamente,
si no hay debate no vamos a llegar a ningún lado. Bien, veo a la Argentina así, en un equilibrio meta-estable, se puede caer, puede mantenerse. Fin de la presentación, quedo a disposición para todas las preguntas que quieran hacer. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, así que ahora quien quiera preguntar, yo le voy a facilitando los micrófonos para eso. Sí, Cristian. Gracias, Natalia. Bueno, excelente exposición, Ricardo Auer. Realmente por la síntesis y la cantidad de temas que pudo abordar, realmente constituye un desafío explicar toda la cantidad de apreciaciones y dimensiones que se abordaron, ¿no? Yo me voy a permitir, si usted así lo considera, retomar de lo último que expuso, que creo que lo dejó al final, no porque es menos importante, sino porque es necesario entender todo lo anterior, ¿no? Para poder abordar la realidad nacional. Pero hay una apreciación que me dejó pensando y en la cual realmente no sé si es o cómo entenderla, o yo por lo menos no la termino de interpretar. Usted la mencionó, que en esta época realmente la situación de la pandemia va a generar o es un acontecimiento o es un campanazo en medio de un proceso de transición, como usted lo definió, muy grande, que como generación nos va a marcar o nos va a plantear una bisagra. ¿Usted consideró de que estamos en esta instancia recuperando o de alguna manera revalorizando los nacionalismos? Y yo creo, a mi entender, que es todo lo contrario, y quería compartir usted esta apreciación de que la pandemia no trajo una instancia de revalorización de las identidades nacionales, sino todo lo contrario, ha traído o ha mostrado una faceta de la globalización que no conocíamos, una globalización sanitaria, una globalización tecnológica, en donde se ha visto quiénes son los centros de poder en materia de la tecnología, dónde está el acopio y la administración de la información, dónde está el acopio y la administración de las vacunas, a dónde está el acopio y la administración de la economía financiera, en un mundo donde lo financiero ha doblegado a las economías reales, en donde la deslocalización productiva y el hiperindividualismo es lo que hoy claramente nos muestra la pandemia en nuestra realidad. Yo la pregunta, considerando este aspecto, ¿no?, como un elemento de su presentación que para mí no lo termino de entender, el nacionalismo en este contexto, porque me parece que estamos viendo una faceta de globalización no vista y hacia una concentración en las áreas que mencionó. ¿Cuáles las verdaderas capacidades, si como nación o como territorio nosotros desde un territorio tan pequeño como el nuestro podemos hacer frente a un mundo donde necesariamente se está acelerando a pasos agigantados ese proceso no de globalización, pero sí de concentración global de poder, que esto parece que aceleró 20 años o algún proceso que debía venir inexorablemente? Quisiera, si podía explicar un poco más esto del proceso de la Argentina dentro de este contexto, y cuál es su opinión acerca de esta realidad o esta dimensión que es la globalización sanitaria, o a partir de un fenómeno pocas veces visto en la historia, por lo menos del último siglo y medio, que ha llevado a mostrar una faceta no pensada, ¿no?, y que me parece no es muy propicia para la identidad nacional. Muy bien. Bueno, yo analizo todo desde antes de la pandemia, para dar una explicación, digamos, de por qué creo que estamos, que la globalización fue financiera, abarcó casi todo el mundo, y el criterio, digamos, ideológico era que todo se podía fabricar en cualquier lado de acuerdo a las necesidades, digamos, del sistema económico, digamos, donde era más barato hacerlo. Eso fue cayendo a lo largo de las décadas, y antes de la pandemia
ya había signos de claros de que el comercio se concentraba dentro de las zonas más cercanas a las producciones. O sea, había más negocios dentro de Asia que con Asia con respecto al mundo. O sea que había una cierta concentración. Esos eran algunos signos económicos. Por otro lado, en la época ahora de que se vio que China había abarcado prácticamente todas las industrias, en Europa empezó a haber problemas con la gente desocupada, en Estados Unidos también. El conflicto que dio origen a Trump es un conflicto claro de razones culturales más razones de que el empleo había quedado degradado en los Estados Unidos. O sea que ya hace 5 o 6 años atrás esto estaba bien manifiesto, y de hecho, fíjese que los países tienen gobiernos nacionalistas, y se lo digo con largo listado. India tiene un gobierno nacionalista, Corea del Sur tiene un gobierno nacionalista, Japón tiene un gobierno nacionalista, Israel tiene un gobierno nacionalista. O sea, los países más importantes, no Europa, porque Europa está dominado por la Comunidad Económica y por el Bruselas, pero eso ya también ahí se manifiestan resistencias de gobiernos que le llaman de derecha, son propuestas nacionalistas, digo yo. Algunas estaremos en contra, porque son en contra de los inmigrantes y todo lo demás, pero el tema es que la característica fundamental es esa. La pandemia mostró claramente de que el negocio de hacer todo con cadenas globalizadas no funciona, y por lo tanto la situación ahora se va a volver aún más nacionalista, entendido, a ver si nos entendemos en el tema. Nacionalista en cuanto a que las cadenas de suministro se van a alocar localmente, digamos. No todo es así. Cuando yo digo eso, no digo que el 100% va a ocurrir. Va a ocurrir la tendencia hacia eso de los temas que son más estratégicos. Si yo no tengo algún insumo, por ejemplo, los semiconductores. Los semiconductores se fabrican en Taiwán, no en China. Algunas cosas se fabrican en China, pero digamos, los más importantes y todos se fabrican en Taiwán. ¿Por qué Taiwán es tan importante para los chinos? Por los semiconductores. Entonces ahora como ven que va a ser difícil ocupar Taiwán, entonces ahora van a poner mucho, 7% del PBI lo van a dedicar a ciencia y tecnología en los próximos 5 años. Eso va a estar dedicado prácticamente el grueso a la inteligencia artificial y particularmente a la construcción de semiconductores estratégicos. Todo lo que expliqué de las plataformas. ¿Por qué ocurren las plataformas? Porque hay nacionalismo, digamos, en el sentido de concentrar el poder dentro de la frontera y no depender de terceros. Esa es la palabra nacionalismo que yo uso. No quiere decir nacionalismo al estilo de la Segunda Guerra Mundial, o de la Primera Guerra Mundial, eso es perimido, no estamos hablando de contraposición de la ideología globalizante, llamémoslo así. No creo que la ideología globalizante siga sobreviviendo en los mismos términos que ocurrió hasta ahora, digamos, hasta estos últimos años. No quiere decir que cada país va a fabricar lo suyo, eso es imposible, digamos, absolutamente imposible. Pero de lo que yo digo surge la idea estratégica para la Argentina que nosotros deberíamos tener mayor relación con nuestros vecinos, porque ahí tenemos agrupado población. Si pudiéramos armar el ABC de Perón o el ABC peruano, boliviano, venezolano, colombiano, etcétera, tenemos población, o sea, habría consumo, habría un mercado importante. Tendríamos entre Brasil, Argentina y otros países más, tenemos algo de desarrollo tecnológico, y podríamos constituir un foco de atención importante en el mundo. Lo que pasa es que no existimos, estamos todos peleados contra todo y ahora encima le ponemos algunos ingredientes para hacer más el ridículo, digamos. Pero ahí está la solución, el camino estratégico de nuestros países del Sudamérica, no de América Latina, porque México es otro mundo. Está ahí, digamos, las tendencias son claras. Si bien hay acuerdos de China
con un mercado de RCP, se llama algo así, que es con Japón, Australia y todo lo demás. Eso es para hacer un poco de buena letra, que ellos quieren comerciar con todo, no quieren hacer que haya disturbios, ellos quieren, digamos, tranquilizar, que les permita desarrollar el mercado interno y ser la primera potencia mundial. Pero los vecinos no van a estar de acuerdo con su desarrollo militar y van a plantearle problemas. Ellos lo ven claro. Así que yo insisto en que la tendencia es de desarrollo de potencias regionales, nacionales, como quieran llamarla, y no de la globalización financiera y económica tal como se vivió en las décadas anteriores. Eso yo lo reafirmo como tendencia sin ninguna duda. No sé si satisfice su inquietud, aunque me quede corto, pero es lo que opino. Gracias. Muchas gracias. Pablo, ¿usted quiere hacer una pregunta? Por favor, se activa el micrófono. Bueno, si no, César. Bueno, yo hago una cortita, breve, medio actual, porque hoy también había leído rápidamente un artículo en La Nación. No sé si se me escucha, Nati. Más fuerte, por favor. Sí, sí. ¿Voy bien ahí? Espera. Siempre tengo el mismo tema. A ver ahí. Ahí. Adelante. No, le quería preguntar cómo veía usted, un poco en base a la exposición, desde el aspecto geopolítico, el acercamiento de Argentina a Rusia y China en este proceso de compra o de producción o suministro de vacunas COVID con Sinopharm o Sputnik. Si cree que solo tiene una incidencia en la cuestión sanitaria o deja traslucir otro tipo de alineamientos ideológicos o estratégicos geopolíticos, posteriormente en el bloque comercial, supongo, ¿no? Pero está en el marco de los liderazgos mundiales que usted estaba comentando. Sin ninguna duda, todo tiene efecto, ¿eh? Sin ninguna duda. No creo que sea más por el tema de las vacunas, porque ahí el conflicto inicial que fue con Pfizer, digamos, es discutible, digamos, qué es lo que ocurrió, digamos, porque todavía no tenemos todos los elementos. Y después que se entusiasmaron con AstraZeneca, digamos, que falló, digamos. Ahí también hay detalles anecdóticos, digamos, de capitalismo de amigo y todo lo demás, pero dejando de lado eso, después la necesidad era que había que conseguir vacunas, y las que estaban disponibles, por las razones geopolíticas que he explicado, tanto de Rusia como de China, que quieren incursionar haciendo amigos en toda parte del mundo, era la vacuna rusa, que se negoció bien, que fue para mí un gran acierto hacerlo, era correcto hacerlo. Y después las vacunas chinas fueron un paso más adelante, cuando los rusos le deben haber dicho, mira, no te podemos abastecer de tanta. Y después el mecanismo COVAX, también, que son las de AstraZeneca hechas en la India, era un mecanismo que se podía haber conseguido más. O sea, yo no sé todos esos detalles, no puedo hacer hipótesis sobre eso. Pero sí lo que Estados Unidos siempre mira es cómo es la relación, digamos, de cada uno de los países con respecto a ello. Mire, molesta mucho más a Estados Unidos la base de tecnología dual que hay en Neuquén que todo el tema de las vacunas. El tema de las vacunas no es tan importante, secundario. Mucho más grave para Estados Unidos es el problema, un nudo que está ahí, un grano que está ahí que molesta, es el de la tecnología nuclear y una eventual incursión de China en el tema nuclear. Ahí conozco bien el tema, y ahí los chinos quieren vender el Hualong. El Hualong es tecnología canadiense desarrollada por los chinos, lo mismo que tenemos nosotros, una de las centrales igual, y nunca la han vendido al exterior, sería la primera venta al exterior, y eso, a mi criterio y la de muchos técnicos de CONEA, es un error garrafal si se avanza con eso. Tengo entendido que el gobierno ha frenado esa negociación, que había sido impulsada inicialmente tanto por el último gobierno de Cristina Kirchner como después por el gobierno de Macri. O sea, que el país, digamos, adolece de criterios estratégicos y también tecnológicos, porque
nosotros tenemos suficientes conocimientos tecnológicos, más necesitamos ayuda del exterior en algunas pequeñas cosas para desarrollar una central nuclear propia. No lo podemos hacer 100% solos, eso es así. Y segundo, no tenemos la financiación para hacerlo, pero tenemos el conocimiento del 80-90% para hacerlo. Entonces no tiene ningún sentido comprarle el gualón a los chinos. Eso sí, sería también un gran problema geopolítico, de falta de visión geopolítica. Con los chinos hay que hacer negocios de todo tipo y buscar financiación. Pero, por ejemplo, hay que, digamos, entrar en los detalles digamos, para ver en qué cosas podemos hacer con los chinos y qué cosas podemos hacer con los americanos y con los rusos. Con los rusos tienen, por ejemplo, tendríamos que hacer más negocio con el tema ferrocarril, porque ellos ofrecen un poco de financiación y tienen buen desarrollo de los ferrocarriles que quieren fabricar acá. Eso es el otro tema. ¿Cómo hizo China para avanzar en la época de Deng Xiaoping? Les dijo, traigan las inversiones, le doy al mercado, pero me tienen que explicar la tecnología. La caja negra me la tienen que abrir. Es lo que tenemos que hacer acá. No podemos esperar que el CONICET desarrolle toda la tecnología de todo. Es imposible, eso es absurdo. Ni el INTI ni el INTA, digamos. Tenemos que hacer siempre combinaciones con el exterior. Eso es inteligente. Entonces, en cada lugar hay que debatir qué temas hay que hacer con uno, con otro, digamos. Ahora bien, si usted me pide una apreciación política, veo una tendencia en el gobierno medio anti-norteamericano, lo cual también sería otro error estratégico. No hay que ser anti-norteamericano, que es muy común en los argentinos, ¿no? Yo también lo fui cuando era joven. No hay que ser ni anti-chino ni anti-ruso. También otra barbaridad que se dijo acá, ya de otro sector, que la vacuna rusa nos iba a envenenar a todos, nos iba a matar, que dijo la señora Carrillo. Otras barbaridades. O sea, los argentinos decimos cosas medio irresponsablemente. Bien. Entonces, acá hay que hilar fino, y ese es el problema de la Argentina, que a veces no logra hilar fino en cada tema y tener una unidad de concepción, para lo cual hay que tener un modelo, a dónde queremos ir, qué queremos hacer, qué es lo prioritario. ¿Qué es lo prioritario acá en Argentina? Yo no sé ya. Se me mezclaron todas las cosas, todo parece prioritario. ¿Y por qué? Porque lo único prioritario parece ser las elecciones. Cada 2 años tenemos elecciones, entonces lo prioritario siempre son las elecciones, y eso no es un modelo de país, eso es ganar elecciones que lo ganan un pequeño grupo de gente que ocupa cargos, digamos, eso no es un modelo de país. Yo lo veo así, digamos, o sea, no hay imposibilidades de hacer negocios y con todos los países del mundo, con Japón, con Europa, con China, con Rusia, con Estados Unidos, no. El problema es primero definir qué queremos hacer nosotros, digamos, y eso está faltando en el esquema argentino. Bueno, muchas gracias. Le leo una pregunta que dejaron acá en el chat. Dice, el eje Turquía más Irán más Rusia, ¿qué implicación tiene en los próximos años? Y la inmigración de África a Europa, ¿cómo cambiará ese escenario y en qué tiempo lo veremos? Lo pregunta Luis Cherbo. ¿Por cuánto es la pregunta? El escenario Turquía, Irán, ¿y qué más era? Rusia. Rusia. No, un momentito, ahí mezclaron todo. Turquía es parte de la OTAN. Irán, dicen que hizo algunos atentados en la Argentina, y son chiitas. Los turcos son sunitas. Los rusos son amigos de los sirios, que son otra rama del Islam. Entonces, eso que parece todo junto no es así, de ninguna manera. Hay acuerdos, por supuesto, que es el juego geopolítico de vuelta. Entonces, los rusos apoyan a los iraníes en algunos temas para contrapesar la influencia que Estados Unidos está teniendo con los kurdos o con otros gobiernos de la zona. Porque también los norteamericanos no son nene de pecho que se quedan quietos y no hacen nada, hacen cosas en contra de los otros para mantener su poder, etcétera, etcétera. Entonces, esa trilogía, digamos, más, no es tan simple, digamos, muy compleja, digamos, y eso requiere ya un programa, 2 horas es solo para hablar de ese tema, y por ahí hay que traer a otro especialista
a Calderón, que es el que más sabe de temas de árabes ahí en la zona. Pero los rusos tienen influencia decisiva en Siria. La tranquilidad que hoy tiene el presidente sirio, Assad, digamos, es fundamentalmente gracias a Rusia, que puso orden en esa zona, que era un caos total con el ISIS, con el IDIB y todo lo demás. Y ahí es el, digamos, problema que también tiene que ver. Irán tiene un problema fundamental que es Israel, y Israel con Irán. Ese es un centro, digamos, geopolítico de conflicto grave, digamos. Los israelíes quieren bombardear todos los temas nucleares de Irán. Entonces ahí Estados Unidos tiene que lidiar también con Israel, que no se pase, digamos, en su fuerza, etcétera. Entonces todo es complejo. ¿Por qué? Porque tiene amigos árabes Estados Unidos. De hecho, las relaciones de la República Árabe Unida y otros, Bahrein y otros países del Golfo con Israel, que hicieron un acuerdo hace poco, ahora no sé qué va a pasar. O sea, es muy complicado. Bien, ese tema de difícil pronóstico, digamos, porque es mucho más complejo que lo que se planteó. Y con respecto a África y Europa, y son las migraciones masivas que hay, eso lo vemos en la televisión todos los días. África no tiene muchas soluciones, sin embargo, digamos, en cuanto a esas migraciones, porque expulsa continuamente gente. Por un lado, se tiene una idea de que África sigue muy atrasada, lo cual tampoco es cierto. O sea, en Nigeria hay inteligencia artificial superior a la Argentina. Eso parece una cosa estrambótica la que digo, pero lo pueden agarrar Google e investigar. Nigeria está más avanzada en inteligencia artificial que Argentina. La República Árabe Unida, Emiratos Árabes Unidos, tiene un ministerio de la inteligencia artificial. Tiene centros de producción de software y todo lo demás, es complejísimo, y su población y su gobierno, pensando que el petróleo algún día se acaba, ya está trabajando fuertemente en eso, pero invierten en sumas fabulosas, que ellos tienen, claro, nosotros no tenemos, la dilapidamos, obviamente. Pero por eso digo, el mundo real, digamos, tiene algunas cosas que no son tan conocidas por los argentinos. ¿Cómo va a seguir el conflicto allí? Es muy difícil en Europa y las inmigraciones. ¿Qué es lo que ha hecho Europa? ¿Qué es lo que hace Italia, Francia, etcétera? Arreglar con los países fronterizos y pagarles para que hagan de frontón y no lleguen al Mediterráneo, porque el Mediterráneo se siente responsable humanamente, porque finalmente ellos colonizaron África y ahora se tienen que hacer cargo también de esas cosas. Lo mismo ocurre en la frontera sur de Estados Unidos, donde Estados Unidos, con Trump o ahora con Biden también lo mismo, hablan y pagan a México y a Guatemala para que frene a todos los salvadoreños y hondureños que en masa quieren irse a vivir a Estados Unidos. Parece que viven mejor allí en Estados Unidos que en sus países respectivos. Complejo el mundo, ¿no? Muchas gracias. Pablo, ¿usted quiere hacer una pregunta? De ser así, por favor, ¿puede activarse el micrófono? Bueno, mientras tanto, si no, leo una que dejaron acá en el chat. Sí, adelante. Excelente disertación. ¿Podría preguntarle qué importancia tiene para Estados Unidos la hidrovía Paraná? ¿La vía? La hidrovía Paraná. Ah, la hidrovía. La hidrovía pasa el principal conducto de salida de nuestras exportaciones granarias. Y lo mismo pasa de Paraguay. Increíblemente, Paraguay tiene una flota mercante que permite el traslado a los buques de mayor calado que están afuera del canal, digamos, por parte de Paraguay. En Argentina, Elma no la tiene más. O sea, no podemos, hay muy poco transporte, digamos, argentino, son todos siempre extranjeros. La vía tiene el problema de que hay que dragarla continuamente y eso es lo que está en cuestionamiento actualmente, ¿no? Se dice que los barcos cargan más de lo que declaran. Entonces sería una
exportación ilegal, un contrabando, digamos, porque entonces reciben ese valor al dólar libre y no al dólar oficial. Todo eso son realidades que yo creo que son ciertas, en parte, que se exagera también, y por lo tanto, algo hay que hacer con eso, digamos. El problema es el problema del Estado. Si el Estado podría dejar una concesión para que haga el dragado y canalizar las cosas y poner un controlador serio, no corrupto, para que verifique mediante la altura de los barcos, en fin, se hace con inteligencia artificial, todo eso también, el control de que se declare lo correcto. ¿Qué pasa con Estados Unidos? Estados Unidos, digamos, tampoco quiere ahora que China intervenga. Ese es el problema de Estados Unidos. En esa cosa que es vital, porque China sí está interesada en controlar todo eso, porque sus barcos también vienen a buscar los granos que exporta este país y los de Paraguay. Entonces, ahí hay un conflicto con China, digamos, de Estados Unidos con China. Estados Unidos quisiera que se haga cualquier otra empresa menos la China. Que lo haga el Estado, ya es un problema de la Argentina, si eso funciona o no funciona ya se verá, pero no se olviden que Estados Unidos le vende granos a China, o sea que Argentina es competidor entre comillas porque Estados Unidos le vende más, y Brasil le vende más todavía que los argentinos a China. Pero si los chinos controlaran esa vía, de forma indirecta, con una concesión importante, donde habría montones de oficiales chinos, también ahí es un puesto de vigilancia, digamos, China, digamos, para otras ideas, para otras inversiones, etcétera, etcétera. Así que ahí veo un conflicto de que se le dé la exclusividad a China, digamos. Eso sí, lo veo como conflicto con Estados Unidos. Bueno, perfecto. Ahí Beto quiere hacer una pregunta. Beto, ¿te activás el micrófono, por favor? Buenas tardes, doctor. La pregunta es si usted ve que habría alguna posibilidad de que nuestra diplomacia fuera un poco más estable en cuanto a su actuación y dejara de trabajar un poco pendularmente en cuestiones más ideológicas, que si nos alineamos con el Grupo de Puebla, o si no, y si Bolsonaro no nos gusta, o Chile está Piñera, y pudiéramos constituir un bloque, digamos, más permanente de negociación, que tenga mayor capacidad de resguardar los intereses propios fuera de estos ideologismos que lo único que hacen es separar y tirarnos para atrás, en el sentido de si usted ve que alguna vez el Mercosur, por ejemplo, o algo un poco más grande que el Mercosur puede llegar a ser un bloque como fue la Unión Europea, o como lo es, aunque empieza a disgregar. El ejemplo para contraponer no es un país, digamos, de la otra parte del mundo, sino Itamaraty. Itamaraty tiene funcionarios bastante estables, digamos. O sea, que el problema argentino está en que no existe el Estado. El Estado serían los funcionarios permanentes que le dan a la curva lógica ideológica que tiene un partido u otro. Acá tenemos un electrocardiograma que sube y baja en forma drástica. Mientras que si tenemos Estado, o sea, funcionarios estables que morigeran la situación, probablemente tengan ondulaciones leves. Eso sería el ideal, obviamente. El funcionariado funciona en Francia, en Alemania, en parte en Estados Unidos también, en Inglaterra, y eso es lo ideal, tener funcionarios estables de carrera que sepan, digamos, especializados en temas. Los chinos tienen largos funcionarios que hablan todos los idiomas y todas las modalidades de América Latina. Les puedo asegurar porque conozco algunos. Y saben todas las implicancias culturales de detalle, y saben todo, estudian profundamente todo. Los americanos también, siempre lo hicieron.
Entonces, ahí cuando uno tiene ese conocimiento profundo de cada uno, de cada interlocutor, uno puede negociar cosas, qué le interesa, qué no le interesa, qué me quiere pasar, digamos, pescado podrido, en fin. El problema es la profesionalización del Estado, en general, te diría. Obviamente, en el tema de relaciones exteriores es muy importante. Y hay profesionales en Cancillería, no digo que no los hay, los hay. Pero el problema es que el poder político cambia a cada rato. O sea, los que transmiten, digamos, en el mundo de las grandes comunicaciones instantáneas actuales son los ministros, los viceministros. Entonces, no es el funcionario que sabe, es el que opina, digamos, o por lo menos no está en el comité de redacción del comunicado. Ese es el problema argentino, ¿no? Y obviamente, si nosotros nos peleamos internamente, nos peleamos con los vecinos de acá al lado nomás, y nos peleamos con los vecinos un poquito más allá, y después queremos amigarnos con un país que está en la otra parte del mundo, o mismo solo con Estados Unidos, tampoco, las relaciones carnales no tienen ningún sentido. Es un absurdo fue de la historia argentina. Acá hay que ser inteligente, o sea, una política de intereses. El problema es que está todo, yo le llamo corrupto a esto, digamos, porque no hay otra palabra, está podrido esto, esto hay que cambiarlo, así la decadencia va a seguir, ¿no? Hay que profesionalizar al Estado, sí o sí, y más que nada, geopolítico, gente que sabe geopolítica acá hay en Argentina. Están en diversas universidades, en la Universidad de Defensa, en el CARI, o sea, entre todos hay muchas ideas que no son coincidentes, aclaro. Pero entre todos se podría conformar una escuela común donde habría alas con distintas opiniones, pero sería factible. Y eso los gobiernos tendrían que darle atención a eso y respetar las opiniones, los matices. Y eso acá no se hace, acá opina cualquiera de cualquier tema. Esto es un cambalache, digamos. ¿Qué quiere que le diga? Sincera opinión, ¿no? Muchísimas gracias. Ángel, ¿usted quiere formular una pregunta? Así ya hacemos, después Antonio puede hacer el cierre. ¿Puede activar el micrófono, por favor? Ahora sí. Muy bien. Bueno, impresionante lo de Ricardo Auer como contribución, impresionante. Me quedo en el desazón del final con esto, es decir, cuando dijo cuáles son las prioridades, no sé, o las elecciones, parece que fueron las prioridades en la Argentina, la falta de predisposición a tener algunos acuerdos básicos en beneficio del país, y no de las sectas de la grieta. Eso es impresionante, la falta de patriotismo y de sentido común. Pero bueno, esa es una apreciación. Quería agradecerle a Ricardo Auer y preguntarle, en medio de todo este panorama, qué futuro le ve a la Comunidad Económica Europea después del Brexit y a los ingleses separados de los europeos. Gracias, Ricardo. Cómo no, gracias por sus conceptos, ¿no? Muy agradecido. Le veo un gran futuro, tanto a la comunidad, a Europa, digamos, y a Inglaterra por otro lado. Inglaterra se separa porque quiere manejar el tema financiero solo, sin las restricciones que le daba Europa. Europa le atrasaba el sector financiero. Los ingleses son especialistas en este tema y su relación con Hong Kong era la clave del Brexit, porque hay mucho dinero que se maneja en Asia, dinero negro, pero fortuna. Todo lo que era el dinero negro de América, de Europa, vio que Suiza ahora no corre más, que está muy controlado y todo lo demás, ahora pasó todo eso a Asia. El gran sistema financiero tiene un 40 o 50% en negro. Y ese manejo siempre es una atracción para Inglaterra, que sabe de eso, ¿no? Entonces sus conexiones con Hong Kong, colonia, lazos que no se pueden mostrar, digamos,
por algo los chinos, el sistema financiero es fundamental, su relación con el sistema financiero es clave en su desarrollo. Entonces yo le veo futuro. Por otro lado, tiene la contradicción, por eso lo de confrontación administrada que yo hablé, que Inglaterra es también socia, la más importante de Estados Unidos, la más importante de todas, porque invierte mucho dinero también en temas militares y cuando hay que hacer alguna tarea la hace. Europa, por otro lado, tiene el problema de la grieta interna. También ahí el problema, los alemanes no se sienten solo europeos, quieren ser europeos, pero quieren a su vez ser la primera potencia económica de Europa. Los franceses que están ahí, son los socios de los alemanes en esto, quieren ponerle una impronta un poquito no tan norteamericana, quieren separarse. Trump vino en ayuda a decirles, miren muchachos, ustedes quieren defenderse de los rusos, del ataque árabe y todo lo demás, hasta ahora les puse yo el dinero, las armas, la protección, la inteligencia, digamos, los servicios de inteligencia, y ustedes no contribuyeron económicamente, así que pongan el dinero ahora. Lo mismo se lo dijo a Japón, y a Australia y otros lugares. Y Biden creo que va a seguir esa misma línea, digamos. Así que Europa va a ser un poco más independiente de Estados Unidos. Eso es lo que yo preveo, pero se va a seguir consolidando. Tiene el problema, digamos, de que necesita traer trabajadores extranjeros, porque también tiene el mismo problema que ahora está empezando en China y que ya tuvo Japón, que es que las sociedades se van envejeciendo, no tienen suficientes trabajadores para hacer las tareas. Y entonces por eso hay tanto extranjero trabajando en Europa, y eso trae problemas del multiculturalismo, o sea, choques culturales, entonces se vuelve complejo el tema, y bueno, es un equilibrio metaestable continuado, digamos, pero es una potencia que tiene innovación, tiene alto nivel de vida, el turismo va a volver y es una fuente impresionante de recursos, o sea, le veo que van a seguir. El cuadrilátero del poder va a estar China, Estados Unidos, sin ninguna duda, Rusia y Europa. Y los demás van a ocupar casilleros alrededor de todo eso, sí, sin ninguna duda. Esa es mi visión, digamos, del tema. Bueno, Natalia, ahí Juan Permoy quería hacer una pregunta, quedó en el chat enganchado en privado conmigo y no podía salir de ahí. Pero si se lo habilita por micrófono, sería bárbaro. Sí, lo tiene que desactivar el micrófono. Activar el micrófono. Estoy. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos, Juan. Bueno, para la disertación me encantó, extraordinaria. Yo coincido plenamente con lo que usted dice. Mi padre fue 30 años gerente de producción de Shell. Yo nací a 27 kilómetros de Comodoro Rivadavia, en Diadema, Argentina. Y hoy me sorprende, por ejemplo, que no nos ponemos de acuerdo con la política sanitaria. No ponerse de acuerdo con la política sanitaria, yo creo que es muy peligroso, y más peligroso todavía con la política económica. Y estoy hablando, por ejemplo, de la inversión en Vaca Muerta. Yo recuerdo y tengo los antecedentes de mi padre, que era ingeniero en petróleo, la gran reserva de gas natural que tiene la República Argentina, que puede llegar a ser el segundo país de potencia en cuanto a gas natural, pero por problemas políticos no se hacen las inversiones en Vaca Muerta, ya para extraerlo en forma no convencional. Algo que me preocupa, ya están entrando los buques gasíferos porque no vamos a tener gas para darle a la población. Eso es un tema que le quiero hacer para que si me lo puede contestar. Y el segundo tema con respecto a la hidrovía, yo trabajé en el tema como director de administración en el Ministerio de Obras Públicas cuando se hizo la hidrovía en la Argentina, y el costo de la hidrovía lo hizo la República Argentina y fue sufructuada no por la República Argentina, sino por otros países exportadores, como bien dice usted, por la gran corrupción que existe en esa explotación de la hidrovía. Entonces, es lo que me tiene preocupado. Y con respecto a la parte económica, en la pandemia actual, los que han crecido en su Producto Bruto Interno fueron los países asiáticos como Singapur,
como China, como Corea del Sur, como Taiwán y como Estados Unidos. Y nosotros no nos ponemos de acuerdo acá en Latinoamérica con respecto a determinados temas muy importantes que podemos explotar. Uno es el tema del gas, otro es el tema de la pesca, muy importante, otro tema es el tema de la minería. Hoy tenemos un valor muy alto del cobre. San Juan es una provincia que tiene mucho cobre, al igual que Chile, y sin embargo nos quedamos ahí mirando el cielo. Esta es la pregunta que le quiero hacer y me encantó su disertación porque aprendí muchos conceptos. Yo creo que en lo que respecta al tema del nacionalismo, sí va a haber un nacionalismo después de la pandemia, no me cabe la menor duda. La globalización no fue tampoco tan favorable, por ejemplo, para el caso nuestro, porque los chinos fueron inteligentes. Vengan, traigan todo, pero ábranle a caja negra que queremos aprender nosotros también toda la tecnología que tienen. Por eso avanzaron, son más capitalistas que Estados Unidos. Bueno, no sé si entendí bien la pregunta, pero digamos, el tema general que usted plantea es que como estamos en desacuerdo, digamos, internamente, no nos ponemos de acuerdo en aprovechar las potencialidades naturales que tenemos, sea el gas, sea la hidrovía, sea lo que sea. Digamos, eso estamos todos de acuerdo en eso. Sí, el problema es un problema de política interna, de falta de visión estratégica, digamos, y demasiado ideologismo hay acá, no ideologías que son buenas. El debate ideológico es bueno. El ideologismo es la desviación infantil de la ideología. Entonces, con Vaca Muerta, digamos, el tema fue así. Vaca Muerta se desarrolla a partir del shale gas de Estados Unidos. ¿Por qué desarrolló el shale gas de Estados Unidos? La pregunta, para desprenderse de las necesidades que tenía de traer petróleo de los países árabes, porque tenía una dependencia de Medio Oriente, por eso estaba involucrado en toda la guerra de Medio Oriente. Entonces, para decir, bueno, hagamos que no dependamos tanto de Medio Oriente, entonces inventaron, desarrollaron, ya lo conocían de hace décadas el tema, pero desarrollaron una tecnología que era la perforación horizontal y la hicieron tanto en Estados Unidos como en Canadá, que en la mayoría de parte creo que está en Canadá ahora. Entonces, ese fue el origen, o sea, el origen geopolítico del desarrollo del shale gas. Y después los argentinos y las empresas descubrieron que acá también había mucho y entonces lo trajeron, pero nunca terminamos de invertir bien. Hay inversiones en Vaca Muerta. Yo no soy especialista en petróleo, pero veo que ahora seguimos importando petróleo. Y es el petróleo más caro del mundo, el que se trae de gas licuado. El LPG, Liquid Petroleum Gas. Que se traen barcos que son carísimos y después hay que poner una planta desgasificadora que pasa de líquido a gaseoso para introducirlo en las tuberías. Entonces todo eso es mucho más caro que invertir y desarrollar el gas nuestro. Por otro lado, están los problemas de bloqueo de las plantas. También hay que hablar de eso, porque ahí hay problemas internos que no se solucionan. O sea, huelgas salvajes que tienen intereses en otras terminales seguramente, porque esto nadie es inocente y que solo para pedir que le pongan un sándwich mate en el alimento, no es así, o aumentar un sueldo, es más complicado, todo es más complicado siempre. Entonces, ahí es que no hay ordenamiento interno y de vuelta llegamos siempre al mismo. Si no hay debate no puedo ordenar nada, digamos. Entonces yo me sigo peleando y cada uno tiene su oposición y un negocio de dos mismos. Me apagaste todo y te fuiste. Bueno, yo ya me levanté y lo levanté. Bueno, ahora sí, Antonio, no sé si me escucha, quiere realizar el cierre. Pero si son las 9 menos 10, a las 9 tenés mi casa. Listo. Dejamos para después. La cena lo espera. ¿Antonio? Se fue a cenar. No, lo veo que... Antonio, ¿me escucha? Tiene que activar el audio, Antonio. Bien, ¿ahora sí me escuchás? Ahora lo escuchamos. Bueno, muy bien. Si estaba preocupado
por la suerte de Argentina antes de la charla de Ricardo, ahora lo estoy mucho más. Pero como consuelo menor, digamos, vemos que al iniciar este ciclo de charlas anuales en la Fundación, con la pretensión de abrir un campo de debate que nos permita discutir acerca de los problemas centrales del país y ver si dejamos de agredirnos mutuamente y buscamos un camino común, coherente, que nos permita proyectar un futuro, veo que por lo menos este humilde intento tiene algún sentido. Yo te agradezco mucho, Ricardo, haber aceptado nuestra invitación de participar en nuestro ciclo anual de charlas y haberlo hecho en un tema de enorme importancia y extremadamente complejo y controvertido, como son las relaciones internacionales, que no han sido siempre a lo largo de la historia del hombre, pero que actualmente, más aún porque presentan una fantástica aceleración y agudas asimetrías. Ojalá podamos multiplicar estos espacios de debate, con la condición, ¿no es cierto?, de que si tenemos la mente abierta y escuchamos, sabemos escuchar, podamos ir elaborando un proyecto de nación que aún hoy está incierto. Muchas gracias, Ricardo, y muchas gracias a todos los que han participado esta noche en la escucha y en el debate, y nos vemos dentro de 15 días. Espero que te hayas sentido cómodo. Nosotros hemos estado muy satisfechos de escucharte y francamente hemos estado muy conformes. Muchas gracias. Bueno, gracias, Antonio, por tus palabras. Yo me he sentido más que cómodo y orgulloso de la invitación que me has ofrecido para poder hablar en esta fundación tan prestigiosa. Sé de otros oradores que hubo antes tan mucho más prestigiosos que yo, digamos, entonces para mí es un honor también haber estado aquí. Y estoy a disposición para ampliar los temas que quieran y un poco después que termine un poco la pandemia y podamos vernos personalmente, va a ser un gusto estar por allá. Muy bien, muchísimas gracias, Ricardo. Un gran abrazo. Adiós. Saludos para todos. Saludos, Ricardo.